Hola a todos, este es el último capítulo del podcast. Es importante que primero escuches todos los capítulos antes que este. Desde ya muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Habla Valentín Sanguino. Son las 9:25 de la noche en la República Argentina. Este video se está grabando, más que nada audio. Se está grabando un jueves 9 de febrero del 2023. Y sí, soy yo de vuelta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, negrita? ¿Todo bien? Bueno, espero que bien. Hoy te voy a acompañar yo en este video. ¿Por qué dirás? Yo te cuento. Básicamente, el capítulo de hoy vamos a hablar de medios de comunicación. Como ustedes habrán notado, los demás capítulos en los cuales hablaba Juli y Omar, medio como que te das cuenta a las leguas de que Juli y Omar en realidad no existen. Medio como que son voces artificiales. Para el que no lo sepa, ya dice como que, ¿cómo? ¿He vivido un engaño? ¿Acaso esto es de Truman Show? Déjame aclararte que sí, esto es de Truman Show y sos el invitado especial. Hoy prepárate que vamos a hablar de las tecnologías que podríamos implementar en los medios de comunicación. Ponete cómodo. Bien, vamos a hablar ahora sí, por ejemplo, cómo fue que hice que voces artificiales hablaran para un podcast. O sea, este podcast básicamente no lo hizo ninguna persona. Básicamente solamente yo. Fue básicamente una charla conmigo mismo. Fue genial. Debo aclarar que este podcast se empezó a grabar en el 2022. Se planeó y se escribió un guión de qué iba a ser cada episodio a mediados del 2022 y se terminaron y se grabaron todos a principios del 2023, en febrero-enero. Para cuando yo escribí todos los guiones del podcast, ya la tecnología había avanzado tanto en el que todos los capítulos ya eran viejos. Y eso fue espectacular, porque en tan solo pocos meses ya era viejo. Yo todavía no lo terminé de entender. Fue como, escribí todo esto al pedo. Pero bueno, hoy voy a centrarme en cómo es que hice todo esto. Básicamente, en la época en la que lo escribí, yo lo que hacía era, por ejemplo, usar algún documento de Google, en estos que se pueden dictar y te lo van escribiendo, y tenía una charla básicamente conmigo misma que iba inventando. Lo más cómico de todo es que yo hacía las dos personas. Yo hacía de Juli y yo hacía de Omar. Entonces, ¿qué pasa? Era como que hablaba conmigo mismo. Por un lado decía, no, Juli, que estaría bueno que pasara tal cosa. Esperaba 2 segundos y después me iba al otro lado y decía, sí, Omar, podría también ser de esta otra manera. Y tranquilamente, así era como se iba escribiendo el guión. Yo estudié guión hace muchísimos millones de años, pero nunca se me dio bien. Yo era más de así actuarlo estando en la interpretación. Básicamente improvisar. Sin guión, sin nada, improvisar. Y fue un poco lo que fue esto. Una de las cosas que se deberán de dar cuenta es que los guiones, si bien eran largos los guiones, duran poco cada capítulo. La cosa es que yo utilicé herramientas para voces artificiales que estaban gratis. Utilicé varias, no usé una sola. Pero ¿qué pasa? Si bien eran gratis y eran muy buenas, son muy buenas las voces que usé, había cosas que medio como que todas las decían en un mismo tono, no te ponían expresiones. Entonces, por ejemplo, qué sé yo, si se emocionaba, Juli se emocionaba por algo, o Omar, no se iba a notar esa emoción en la voz. Se iba a notar todo muy monótono, como lo es. Entonces, al no tener muchas expresiones, yo lo que hice fue hacer que sean podcasts cortitos. ¿Por qué? Porque hablar con una máquina 30 minutos es como... y que la máquina
siga todo en un mismo tono, todo tan lineal, medio como que le va a cansar al espectador y al escuchante. Entonces dije, bueno, saco videos cortitos dejando una enseñanza, entre comillas, una posible aplicación de una tecnología y listo. Tranqui, palanqui. Ahora bien, para poder meterle así, como quien diría, expresiones, ya sea si quería decir algo preocupado o algo alegre o algo gracioso, podría hacerlo. Yo podía hacerlo. Pero ¿qué pasa? En estos medios que son gratis no estaba esa opción. Pero sí en los pagos. Obviamente en dólares. Y yo estoy en Argentina. Entonces no era rentable. Así que ya saben, suscríbanse, denle like, compartan porque esto es a pulmón. Pero fíjense que aún siendo a pulmón, pudo salir este producto. Que me animo a hablar, que es el primer podcast de habla hispana hablado con voces artificiales. Ahora bien, ¿es la primera vez que se utilizan voces artificiales en un medio de comunicación? La respuesta es no. La respuesta es no, y hay un claro ejemplo. Hay una cuenta de noticias que es Playgroup. Para los que no lo sigan, lo pueden seguir. Que ahí hablan de varias noticias de índole científicas, noticias en general, pero van un poco más relacionadas a tecnologías en una época. Ahora ya son como más noticias más variadas. Playgroup lo que empezó a hacer el año pasado fue no tan solo usar voces artificiales, sino también usar presentadores artificiales. En sus reels pueden ver que hay videos de personas hablando sobre la noticia, que justamente esas personas no existen. Son representaciones gráficas de personas que en realidad no existen. Actualmente existen varias empresas que hacen esto, que te venden, que te diseñan una persona virtual, por así decir, un presentador virtual, y te van mandando videos. Vos le mandas un guión y ellos te devuelven ya el video con la persona esta. Obviamente es pago, tiene una suscripción de dólares, obviamente. Pero es interesante porque ya se está usando, no tan solo ahí, sino que también ya hay algunos medios periodísticos importantes y algunos noticieros que también lo están usando. Por ejemplo, en el medio que yo usé esta página, tenía muchísimas voces de varios países. Yo lo que decidí a la hora de decidir qué voz usar, primero quería un hombre y una mujer. Y quería que el hombre se notara exclusivamente que era un robot. O sea, que se notara a las leguas que el hombre no era humano y que no era real. Entonces, si ustedes ven, el hombre, Omar, llamémoslo por su nombre, se le siente muchísimo que es una persona así que no existe, que es virtual. Es una voz artificial. Pero con Julieta no. Eso es lo que impresiona. Con Julieta no te das cuenta así nomás. Es muy groso eso. Aparte, yo a propósito acentuaba mal las palabras. Por ejemplo, qué sé yo, cualquier tilde no se los ponía. Aparte de que yo soy un burro con la ortografía, a propósito lo hacía. ¿Por qué? Porque quedaba raro ya cómo lo hablaba y se notaba más. Pero si ustedes se fijan, hay algunas que yo ponía a propósito, bien escritas, con sus puntos, con sus comas, para que tengan las pausas que tenga que tener para el diálogo, que tranquilamente pasan desapercibidas. Entonces yo lo que planteé es mostrar un caso a las leguas de que es una voz artificial y un caso que te haga dudar si es o no. Por eso nacieron Juli y Omar. Se los presento. Ahora, aparte, otra cosa, los guiones los escribí yo. Tranquilamente podría
hoy actualmente está libre ChatGPT. Entonces podría haber usado ChatGPT para que me escribiera los guiones y listo. Y ahí me lo va a escribir bien, con todos los tildes, con todas las comas, con todas las acentuaciones y todo. Le pasaba el guión y lo que hacía era dárselo y decir, che, ¿me lo podés acomodar con todos los tildes, con todas las palabras bien escritas, los puntos, las comas bien? Te dice, ok, Valentín, y lo hace. Aparte de eso, otra cosa que yo también hacía para que se notara más todavía, si ustedes se fijan, la voz de Julieta nunca cambia. Siempre es la misma voz en el mismo tono y la misma velocidad en todos los capítulos. Pero la voz de Omar cambia. Es más, hasta en un momento le hice cambiar de nacionalidad. Omar creo que hacía de un personaje mexicano, si no sacaba las voces de un hombre mexicano. Y en un momento le puse, en el último capítulo, creo, en uno de los últimos, le puse la voz de un colombiano. Y se nota. Y en cambio Juli tiene de una voz argentina y siempre siguiendo la misma voz. Me pareció más gracioso, y para que se notara más ya de por sí, usar que aparte yo me cagaba de risa, que Omar sea una voz distinta en cada episodio. Eso fue como el highlight para mí. Para los que me sigan en TikTok, yo ya estuve utilizando varias veces estas voces artificiales para hacer algunos reels. Pero ¿qué pasa? Yo con esto lo que hice fue, en TikTok, fue ir midiendo la audiencia. ¿Cómo era la respuesta de la audiencia frente a voces artificiales? Yo lo que hacía en un video de los videos de TikTok, si quieren nos pueden seguir en TikTok, link en la descripción, es que sobre un determinado tema, que hacía un reel, escribí un guión. Y ese guión se lo daba a esta página que me devolviera el audio. Y yo lo que hacía era hacer mímicas sobre ese audio. Por ejemplo, si estábamos hablando de sangre o de cosas así, yo hacía referencia como a la sangre tocándome el brazo, por ejemplo. O como hacía referencia como que, no sé, si hablaba del corazón, me tocaba el pecho. Cosas así. Pero en ningún momento hablaba. Entonces, ahí explícitamente estaba que se usaba una voz artificial. Aparte de que las voces que usaba eran voces de locutor, pero era la Paramount, más o menos. Entonces, fui viendo y analizando. Y la respuesta que fui viendo es que no fue muy bien recibida del público. Si bien era interesante, era cortito lo que daba, no fue tan bien recibida. No fue tan... no tenía tantas... Tenía muchas visualizaciones, pero no se reflejaban en los likes o en las guardadas del video. Por más de que el tema fuera interesante o no. Entonces, yo ahí me puse a ver y me puse a analizar a otros, que como por ejemplo Playgroup, que les iba bien justamente en esto. ¿Pero por qué? Porque Playgroup lo que hacía es que usaba voces artificiales y también lo que usaba era personas artificiales, videos de recreaciones de personas artificiales, recreaciones digitales, pero no dejaba implícito de que era un robot. O sea, si la persona no se daba cuenta, pasaba y decía como, che, mirá qué loca la locutora, y nada más. Entonces, acá lo que yo me puse a analizar fue más que nada el ver cómo era la respuesta, cómo era la interacción de la gente ante una máquina que le hablara. Muchas veces ya hemos hablado con máquinas, los que vivimos en Argentina más todavía, porque ya, por ejemplo, llamamos a alguna empresa telefónica por algún reclamo o alguna empresa de internet y lo primero que nos atiende es una máquina. Pero ya se sabe como que no hay una buena respuesta. No hay un buen acercamiento. Hay un test muy famoso que se utiliza hace muchísimos millones de años. Creo que a fines de la Segunda Guerra Mundial, si no creo que antes. Yo soy burro con las fechas, así que no me critiquen por eso.
¿Qué es el famoso test de Turing? El test de Turing básicamente lo que trata de hacer es ver y analizar cómo es si una persona puede identificar de un trabajo realizado por una máquina o por un humano. Y la principal respuesta que se ve son con las operadoras, con las call center, con las telefónicas. Supuestamente digo porque yo tengo una opinión distinta, pero se ha demostrado que muchas veces, básicamente la mayoría de las veces, el cliente o la clienta tenía más predisposición ante la voz o el robot que les hablaba. Pero ¿qué pasó? Esos tests se hacían con voces artificiales, pero que no te dabas cuenta que era una voz artificial. A las leguas no te dabas cuenta. Y querían muchas veces seguir hablando con la voz artificial y no con un humano. Que eso fue lo que impresionó mucho. Pero ahora, si nosotros le decimos al cliente, a la clienta, o ya se da por entendida, o ya está implícita, que está hablando con una voz artificial, ya ahí es al revés. Un pensamiento que podemos tener es de que un poco esto de las máquinas nos van a reemplazar y nos van a controlar y van a destruir a la humanidad, está un poco vista en esto. Más que nada en el pensamiento de la gente que cuando sabe que es una máquina, ahí ya genera rechazo. Pero si no sabe que es una máquina, es más, lo elige más. Lo que pasaba justamente con este test de Turing. Ya de por sí, los medios de comunicación están cambiando muchísimo. Cada vez se van a implementar más todo esto de voces artificiales, locutores artificiales. Hay locutores que ya están registrando sus voces o ya están vendiendo sus voces. Por ejemplo, el actor que hacía de Darth Vader, en el inglés, no en la versión español de la película, registró su voz para que justamente Disney pueda, por así decir, como contratar su voz y no contratarlo a él, para que haga el doblaje. Actualmente también Bruce Willis, que ya no puede actuar por una enfermedad neuronal, si mal no recuerdo, acabó de reservar sus derechos para que no puedan usar su imagen de manera virtual, como una recreación virtual. Como muchas veces se ha hecho, por ejemplo, en la película de The Irishman o El Irlandés, que se recreaba, también se lo rejuvenecía a Al Pacino y Robert De Niro. Pero esa recreación que nosotros veíamos no es la misma cuando eran jóvenes. Nosotros veíamos en esa película, en El Irlandés, a un Al Pacino y a un Robert De Niro jóvenes, pero que no eran los mismos jóvenes que nosotros habíamos visto. Porque nosotros podemos ver Taxi Driver o podemos ver Cabo del Miedo y vemos a Robert De Niro joven. Pero no es el mismo de la película. Entonces, esta reversión de Robert De Niro joven, ¿a quién le pertenece? A Robert De Niro, a la empresa que lo hizo, Netflix en este caso, a la productora, ¿a quién? Justamente adelantándose a todo esto, Bruce Willis lo que hizo fue registrar su imagen para que no se pueda usar representaciones, o en caso de que si se querían usar, que se contacten con él directamente. También, por ejemplo, lo hicieron con Kobe Bryant, el fallecido jugador de la NBA. La esposa cedió los derechos para que pueda aparecer en las próximas publicidades de Nike, por ejemplo, o inclusive de la NBA, que muchas veces se ve. Para muchas personas puede ser un poco apocalíptico esto, de decir, bueno, entonces, ¿cuándo voy a saber si estoy interactuando con un humano o no? Me parece que para las cosas importantes
Y para las relaciones entre humanos sí vamos a ser humanos. Sí vamos a seguir hablando entre nosotros. Sí vamos a seguir yendo al médico. No nos va a reemplazar eso. O para ciertos trabajos no va a haber reemplazo. Pero para otros sí puede que haya algún que otro reemplazo. Ahora, ¿esto presenta el fin de la humanidad? No. Ante cada avance tecnológico que se fueron cambiando los trabajos. Fíjense la palabra que usé. Cambiando los trabajos. Nadie se quedó sin trabajo. Se fueron cambiando los trabajos. Por ejemplo, de que con la llegada de la telefonía, antes, hay una serie en Netflix justamente que lo pueden ver, que creo que se llama Las Chicas del Cable, una cosa así. Justamente, para hablar por teléfono con alguien, primero hablabas con una operadora y esa operadora te redistribuía hacia la otra persona con la que querías hablar justamente por llamada. Este avance tecnológico generó esta nueva salida laboral que antes no existía y ahora tampoco existe. Pero ¿qué pasa? Cambiamos eso por los call centers. O sea, los call centers ahora es lo que antes hacían las operadoras, básicamente. Entonces yo sostengo de que justamente todos estos cambios que estamos viendo no son el fin de la humanidad y todo lo que hemos conocido. No. También pienso que cada vez vamos a ver más en los medios. También muchas veces, se está usando esto de las inteligencias artificiales generadoras de imágenes. ¿Matan al artista? Para mí no. Lo que justamente hace, por ejemplo, en este caso de las inteligencias artificiales que crean arte, es democratizarlo. Siempre la tecnología va a democratizar una determinada actividad. Por ejemplo, en varios podcasts, puede ser como este, Vanguardia, o como los anteriores, Lado C, o como los que saldrán a futuro, la mayoría de las intro y las outro van a ser grabadas justamente con voces artificiales, con voces de locutores artificiales, que van a decir, estás escuchando Vanguardia, con Julio Omar, por ejemplo. ¿Qué pasa? Este nuevo hito, por así decir, tecnológico, me está dando la posibilidad a mí de presentar más productos audiovisuales, en este caso de audio. Pero yo los podría implementar en todo. Esto ya lo cuento como un spoiler más que nada, para ir cerrando. En ATEC vamos a tratar cada vez de que sean menos humanos los que trabajen haciendo divulgación científica. Vamos a tratar de que los reels o los videos que aparezcan sean más que nada recreaciones gráficas de personajes, en el cual va a estar implícito de que sea un personaje, como por ejemplo los actuales ¿cómo se llaman estos? Son muy famosos. Han salido unos nuevos youtubers, por así decir, que se llaman VTubers. Son youtubers que básicamente no se los conoce la cara, ni el cuerpo, ni nada, que a través de un personaje que le capta los movimientos hace como una animación y transmite esa animación. Hay una argentina muy famosa, creo que era argentina o Uruguay, yo no me acuerdo, que se llama Nimu. Que justamente Nimu es un personaje. La chica que interpreta a Nimu, que no sé cómo se llama, ni tampoco le sabemos la cara, es totalmente una persona distinta a lo que se muestra en ese personaje en los videos de YouTube o en los directos. Entonces me parece que los medios de comunicación van a ir un poco más para ese lado. Y desde ATEC vamos a tratar de ir para ese lado. De que cada vez sean menos las personas que estén trabajando en esto. Porque justamente cada vez tenemos menos tiempos, tenemos más proyectos. Lo que vamos a hacer es tratar de ir delegando estas cosas a estas inteligencias artificiales o a estas nuevas tecnologías para poder enfocarnos más en proyectos más grandes, por así decir, y poder dedicarles más tiempo del que requieren.
Justamente, hablando de eso, es importante que donen. Se pensaban que no se lo iba a decir. Donen, suscríbanse, denle like, compartí, que si te gustó esto, subite que te va a encantar todo el resto. Así que ya sabes, mi nombre es Valentín y esto ha sido Vanguardia. Nos vemos en la próxima.